Hola a todos. Pues continuamos hablando un poquito acerca de los virus. La semana pasada, además de que empezamos a hablar en cuanto a historia y entender un poquito nuestra relación con los virus, cómo fuimos de no saber qué eran a entender que existía algo que no podíamos ver con los microscopios, que pasaban los filtros de bacterias y seguían infectando hasta que se llegó al microscopio electrónico y ahora sí se pudo ver precisamente estas partículas tan pequeñas que se les llamaba virus, este, que tenían esta capacidad de infectar organismos vivos y que al parecer solo podían crecer dentro de células vivas. Entonces, hasta pues más o menos este concepto tan complicado, ¿no? De que a pesar de que vivimos en el año 2021, todavía hay discusión en cuanto a si un virus está vivo, está muerto, en cuanto a si lo metemos dentro de los organismos o no. Y como les digo, o sea, la gran mayoría de los textos los toman los que los toman como organismos dicen que son organismos acelulares, o sea que no tienen células. Gran parte de los textos que marcan que los virus no están vivos se debe sobre todo al aspecto de la autopoiesis. La autopoiesis es un concepto eh, que lo que significa es que crean sus propias proteínas o que se crea a sí mismo. Es una definición un poco burda, pero lo que quiere decir es que la autopoiesis es de que el ser o esta célula viva tiene los mecanismos para crear sus propias proteínas, crear sus propios carbohidratos, en general crear sus propias moléculas, cosa que un virus no puede hacer, ya que él toma toda la fuerza enzimática de una célula a la que va a infectar, que es su huésped, su célula huésped, para multiplicarse, o sea, para formar sus propias moléculas, sus proteínas de su cápside, su material genético que se está replicando para poder seguir copiándose a sí mismo. Entonces, esta es como la gran cuestión de los libros que consideran a los virus como organismos no vivos, o más bien como cosas no vivas, como moléculas muy complejas. Y esta semana, pues vamos a enfocarnos en entender un poquito mejor la cuestión de cómo los virus infectan, ¿no? Cómo es que los virus toman una célula y la convierten, por así decirlo, algo muy burdo, en un zombie, que solo reprograman para que haga copias del virus. Entonces, cuando un virus entra a una célula, todas las funciones vitales, por así decirlo, se reenfocan en hacer copias, hacer réplicas del virus que acaba de infectar. Entonces, esta célula que antes cumplía muchas funciones vitales para seguir funcionando y seguir teniendo una función, reproducirse, eh, cualquier cosa que pudiera hacer esta célula en específico, por ejemplo las células del hígado hacen un montón de cosas distintas, se reenfocan simplemente en generar copias y copias y copias del virus que acaba de entrar. Entonces vamos a entenderlo un poquito mejor. Sin embargo, antes de entrar de lleno, hay que regresar y seguramente a algo que ya han platicado o visto en algunas otras materias, que es el dogma central. Este fue propuesto por Francis Crick por ahí de los 70s, donde decía que, y seguramente estas moléculas las conocen, que el ADN se replica, ¿no? A través, esto lo sugiere, o no lo sugiere, sucede en la célula cuando se va a reproducir una célula, ¿no? Cuando se va a hacer una duplicación celular. El ADN se replica para que la célula hija tenga su propio material genético igual que la célula madre, ¿no? Entonces, esta es la replicación del ADN. Después tenemos que el ADN se transcribe, o sea, en un proceso que se llama transcripción se convierte un mensaje de ARN, de RNA, aquí están las siglas en inglés, para que sea traducido en los ribosomas y se convierta en proteínas, ¿no? El código a partir de ADN se cambia a RNA y termina en una proteína. Este concepto es bastante importante porque vamos a verlo conforme vayamos entendiendo un poquito mejor los tipos de virus que existen. Ahora, con la llegada de los virus, reescribimos un poquito el dogma central de la biología celular. Entonces nos dimos cuenta que los virus hacen dos cosas que las células normales de bacterias, hongos, plantas, animales no pueden hacer. Y una es replicar RNA
Las células no tienen ninguna forma de replicar RNA. Por lo menos ya se han encontrado algunas replicasas de RNA, pero dentro del núcleo, fuera del núcleo no existe ninguna y solamente replican partes muy muy específicas del RNA. No pueden replicar como tal ciertos genes que sean necesarios o que tienen la capacidad de estas RNA polimerasas que hacen los virus. Entonces, que pueden replicar el código completo, su código genético completo, ¿no? Entonces, estas replicasas de RNA son muy, muy especiales, que les permiten precisamente copiar su material genético. Y otra cuestión que también no pueden hacer las células normalmente, o bueno, no se ha encontrado ninguna que realmente pueda hacer este proceso, es la transcripción inversa o la retrotranscripción, donde a partir de RNA como molde se pasa a ser una cadena de ADN. O sea, es el proceso precisamente contrario o inverso a la transcripción, ¿no? Ya que en la transcripción utilizamos ADN como molde para convertirlo en un mensaje de RNA. Entonces, solamente los virus pueden hacer estos dos pasos de una manera tan fluida que las células no pueden hacerlo o no tienen las enzimas para hacer este tipo de cosas. Entonces, se reescribió el dogma central de la biología molecular gracias precisamente al entendimiento y al estudio de los virus. Bien, otra parte importante que hay que ver antes de meternos de lleno a lo de la infección es el sentido de la amplificación, el sentido en cual se escriben y se leen los códigos genéticos. Esto es un poquito complicado, que en la biología molecular decimos que el sentido de la vida es de 5' a 3', porque es precisamente el sentido en que se hace la síntesis del RNA mensajero. A partir de la cadena molde, que es la que está abajo, la nueva proteína, la polimerasa, empieza a escribir en dirección de 5' a 3'. 5' y 3' son los carbonos de la ribosa en los cuales están unidos precisamente los diferentes nucleótidos del ADN. No nos vamos a meter a un nivel tan adentro, no quiero que ahorita nos pongamos a estudiar las estructuras de los códigos genéticos, pero es importante esta parte porque vamos a ver que los virus tienen dos tipos de cadena y para no complicarnos tanto de que si es de 5' a 3' o si es de 3' a 5', decimos que es cadena positiva o cadena negativa. Entonces la cadena positiva es la que está lista para ser llevada al ribosoma y que se puede leer para generar una proteína. Entonces absolutamente todos los virus buscan sintetizar RNA mensajero en sentido positivo. Entonces, esta cuestión del RNA mensajero, sentido positivo, la cadena que esté lista para entrar al ribosoma y que se genere una proteína, es bastante importante porque todos los virus buscan este camino. Entonces, aquí en este cuadrito podemos ver los diferentes tipos de virus de una clasificación que la conocemos como Baltimore. Precisamente es lo que vamos a platicar un poquito más ahorita. A pesar de que podemos clasificar los virus por el tipo de material genético, la morfología, la estrategia de replicación, una de las clasificaciones más importantes y casi que más se usan es la clasificación Baltimore, que es a través precisamente del material genético. Entonces, del tipo de material genético, ¿no? Pues vemos que lo divide en diferentes clases, dependiendo si es una cadena de ADN o una cadena de RNA. Igual si es DNA de cadena simple o cadena doble, o si está en sentido positivo o en sentido negativo. Entonces, como pueden ver aquí en esta tablita, la clasificación Baltimore abarca 7 tipos diferentes, en los cuales la clase 1 son organismos de ADN de doble cadena, DS, double strain. Esto es lo que quiere decir. También en los libros que traducidos al español va a ser DC, doble cadena, o cadena simple, SS, simple strain, donde nada más va a existir una sola cadena de ADN y no la doble como se encuentra en nuestras células. Los de la clase 3 y 4, 3, 4 y 5 van a ser de RNA. Unos van a ser los de la clase 3 de doble cadena de RNA. Los de la clase 4 y 5 van a ser de cadena simple de RNA, nada más que una va a estar en sentido positivo y en sentido negativo.
Ahorita, conforme vayamos viendo lo de la infección viral, creo que va a quedar un poquito más claro esta cuestión de más y menos, de un RNA más o un RNA menos. Entonces, también vamos a tener la clase 7 y 8, que estas van a ser ya sea de RNA, perdón, la clase 6 y la clase 7 de DNA, solamente que estos son eh, retrovirus, o sea que tienen una retrotranscriptasa, ¿no? Que hacen ese paso al revés de RNA como molde, transcribir ADN. O bueno, más bien hacer una copia de ADN, que es la que va a entrar al núcleo, ¿no? Entonces, y vemos algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de virus. Ahora, como les digo, todos los virus buscan hacer RNA mensajero de cadena positiva. Entonces, van a utilizar diferentes mecanismos. Algunos van a ser más simples que otros. Por ejemplo, los que tienen ADN de doble cadena, pues muy fácilmente pueden hacer el RNA mensajero en grupo positivo. Los de RNA de doble cadena ya tienen la más y la menos, entonces simplemente lo pasan al positivo. Nada más el positivo ya puede ir directo a ribosoma. Igual los de RNA mensajero positivo puede ir directo a ribosoma, pero para replicarse tiene que tener la cadena menos, o sea, la cadena complementaria, que es como su copia complementaria, donde se puede copiar a sí mismo. Los de la cadena negativa tienen que convertirlo a cadena positiva. Y pues los grupos que tienen los 6 y 7, que tienen RNA, que tiene que transcribirse a ADN, pues primeramente tienen que hacer su copia de ADN para ahora sí convertirlo ya después en una transcripción a RNA mensajero. Una vez que tengan los virus este RNA mensajero de cadena positiva, pues simplemente irá al ribosoma para generar las proteínas del virus, todas aquellas que el virus necesite. Tanto las de la cápside como las de la espícula, como si algunos necesitan enzimas especiales, pues también las van a generar para poder tenerlas, replicarlas y que el virión que salga pues sea un virión infectivo. Bien. Hablando un poquito de los genomas de los virus, vamos a tener que hay una gran diversidad, pero como se mencionó anteriormente, van a ser genomas súper eficientes. En otras palabras, tienen los genes exactos para su replicación y las proteínas auxiliares, si es que el virus tuviera proteínas auxiliares, y nada más, ¿no? Entonces, por eso son muy eficientes. Podemos tenerlos, algunos que son muy, muy pequeños. Por ejemplo, el virus de la gripe tiene 15.000 pares de bases, o sea, 15.000 nucleótidos en secuencia, que son 200.000 veces más pequeño que el genoma humano. El de un bacteriófago, que es el cubeta, es un virus de ARN que solamente tiene 4.217 nucleótidos y solo son 4 genes. Entonces, eso es lo que les digo de que son súper eficientes. Y incluso, como les decía, también hay esas excepciones que tenemos virus megagigantes, como los mimivirus o este megavirus chilensis, que tienen un genoma de 3.4 megapares de bases, que pues básicamente tiene 1000 genes, entonces siempre hay excepciones, ¿no? Con los virus, con las bacterias, con la microbiología en general. Pero la regla general es que son genomas muy simplificados, muy pequeños, con muy poquitos genes y por eso muy cortitos. Algunas veces, aunque es raro, hay genomas segmentados. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen varias hebras de DNA o de ARN. Normalmente la gran mayoría son solo una, pero sí hay algunos casos donde hay varias hebras de DNA dentro de la cápside de un virus. Como aquí vemos cómo dividen los genomas, ¿no? Que hay de DNA, de RNA. Este puede ser lineal o circular, de cadena simple o de cadena doble, igual en los de RNA. Bien. Aquí hay una pequeña tablita donde pueden ver algunos virus, así como si es su ácido nucleico es de RNA o de DNA, si es de cadena simple o de cadena doble, si es circular o lineal, como la gran mayoría son lineales, por eso no marca que sean circulares. También si está en polaridad, positiva o negativa, los virus de RNA. Lo largo que son, o sea, las kilobases que tienen, qué tan largos son en su genoma. Lo pesado que son, para eso son los Daltons. Y si tienen segmentos, o sea, si tienen varias hebras de ADN o de RNA, ¿no? Aquí ponen algunos que tienen 10, 8, que son
un virus de arroz, un reovirus, un virus de la influenza y ese sí no lo conozco, un buniavirus, no lo ubico, de 3 segmentos, ¿no? Pero vemos la gran diversidad de genomas que existen. Ok. Este lo vamos a dejar para otro video.